Hola, te saluda el doctor Chavarría. Hoy hablaremos sobre las teorías médicas. ¿Cómo ha evolucionado las teorías médicas? Para introducirlos al tema, quiero hablarles básicamente de qué teorías médicas hablamos. Vamos a hablar entonces de la teoría celular versus la teoría humoral. Para eso vamos a ir paso a paso buscando, tratando de explicar cómo ha sido este asunto de la evolución del pensamiento médico, ¿verdad? Y bien, los objetivos son conocer el proceso histórico que determinó el cambio de visión desde los antiguos griegos hasta la modernidad. Recuerden, con los griegos, las leyes de la higiene, ¿verdad? Formas y estilos de vida para mantenernos sanos. También vamos a recordar el planteamiento dualista de Descartes, o sea, de René Descartes, que rompe la visión unitaria del paciente. Ahora todos sabemos que el todo es más que la suma de sus partes. Sin embargo, con René Descartes se dio un rompimiento de este pensamiento. También vamos a asociar la estructuración de la medicina moderna a la explicación de la teoría celular, con la cual, pues, durante muchos siglos hemos, digamos que hemos tratado de explicar la enfermedad, ¿verdad? Y hemos visto en una alteración de la célula el origen de las enfermedades. Vamos a también, como otro objetivo, es mirar en la medicina biológica actual el renacimiento científico de la teoría humoral clásica. El renacimiento científico de la teoría humoral clásica. Y bien, la agenda, el cambio, la visión cartesiana, ¿verdad? La visión cartesiana, que nos referimos a la visión científica, a la visión reduccionista del individuo, la visión moderna, su estructuración, el renacimiento de la teoría humoral. Bien, los comienzos de la ciencia médica occidental se remontan a la revolución científica, a la transformación del pensamiento, esto que se dio entre 1550 y 1700, con algunas teorías. Las arraigadas tradiciones de los antiguos griegos y del Islam fueron reemplazados por descubrimientos de la ciencia moderna. Y bien, la revolución científica se relaciona estrechamente con Sir William Harvey, que es el descubridor de la circulación sanguínea. También con René Descartes, que consideraba al cuerpo humano como una máquina, ¿verdad? Las diferentes partes que forman nuestro cuerpo hasta llegar a las células y en la actualidad hasta el ADN. Bien, luego se genera el dualismo. Esto permite que se genere el dualismo, que está asociado a la indiferencia por los síntomas que se originan en la mente, ¿verdad? Y es así como al médico se le deja el estudio del cuerpo humano, ¿verdad? Y al psicólogo el estudio de la mente, al psiquiatra, al sacerdote, al pastor, etcétera, se les deja, digamos que, el estudio de la mente. El dualismo se rehusaba a tener en cuenta los factores psicológicos en el diagnóstico de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, una cosa aparte, ¿verdad? Con el asunto del dualismo. Bien, y luego pues nacen las especialidades, ¿verdad? Con la visión cartesiana, que vamos de lo general a lo específico, ¿verdad? Se consideraba a la gente un conjunto de diferentes partes, ¿verdad? Y es así como nacen las especialidades.
Esto llevó a una división cada vez más arraigada en especialidades y subespecialidades, de tal forma pues que ahora todos sabemos que incluso andamos buscando el origen de las enfermedades en alguna alteración del ADN. La medicina académica, que es nuestra medicina, la medicina oficial, la medicina occidental o científica, está fuertemente unida a inventos, a costumbres y a avances relacionados con la visión del hombre como máquina. Se concentró en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en lugar de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad. Esta visión es una visión que gusta al paciente, ¿verdad? Esta visión científica, esta visión occidental, esta visión académica, puesto que el paciente quiere sentirse dueño de su cuerpo, ¿verdad? Y si tiene un dolor de cabeza, únicamente agarrar, o una migraña, un trastorno, agarrar un medicamento, tomarlo y pues hacer desaparecer como por arte de magia una enfermedad. Alivio rápido de los síntomas, extirpación o reemplazo de la parte dañada, ¿verdad? Entonces es como agradable a la vista o al pensamiento de las personas. La tendencia de los doctores a concentrarse en la enfermedad y no en el enfermo en su totalidad ha llevado a muchos pacientes a la búsqueda de las medicinas complementarias, en donde sí se toma en cuenta los factores de la mente, ¿verdad? Los factores relacionados con el estilo de vida, con asuntos del espíritu o del alma, ¿verdad? El pensamiento, sentimiento, la voluntad. Morgani introduce el pensamiento anatómico a la clínica y la enfermedad entonces altera. La visión es que la enfermedad del cuerpo, en esta visión, la enfermedad altera el cuerpo de tal manera que puede ser observado, ¿verdad? Descrito y usado como base de investigación. Entonces, nuestra medicina, la medicina oficial, la medicina académica, sí es importante. Sin embargo, algunos elementos que son también muy relevantes y que en la actualidad con la física cuántica y con otros estudios hemos logrado entender mejor cómo es que nos enfermamos y también cómo vamos de la enfermedad hacia la salud. Con Rudolf Virchow, la teoría celular nace con Rudolf Virchow entre 1821 y 1902, y él dice pues que en la célula es donde se encuentra la enfermedad. Este pensamiento anatomopatológico es el que nos ha traído hasta la actualidad, ¿verdad? Descubrió un sistema de medicina basado en la célula. Rudolf Virchow, nos centramos en la célula. El diagnóstico de la enfermedad estaba basado en el examen físico, en señales físicas, en una patología demostrable. Finalmente, también a través de el microscopio y otras formas de demostrar que había una lesión, que había en la célula especialmente un daño y que a partir de ese daño en la célula se generaba la enfermedad. Luego nace la teoría humoral con Rokitansky y colaboradores. Rokitansky fue el descubridor del concepto de la patología humoral. Dice que la base inicial del proceso patológico está fundamentada en la discrasia de los humores, ¿verdad? Lo que decía en la antigüedad también los griegos, allá como Hipócrates, Galeno, ¿verdad? También. Bien, y entonces, ¿qué? Con la teoría humoral versus la teoría celular. Virchow pudo presentar
en aquellos tiempos evidencias más firmes que inclinaron la aceptación de su teoría celular, ¿verdad? Y entonces la medicina evolucionó hacia el estudio y la terapéutica basada en la teoría celular. Y se creó un sistema basado, pues, un sistema científico basado en la observación, en el examen físico, la patología y el concepto de lesión. Ok, para el renacimiento de la teoría humoral fue necesario el paso de muchos siglos e investigaciones modernas para comprender la realidad de la biológica de la teoría humoral. Su objetivo terapéutico buscaba el equilibrio dinámico, ¿verdad? Cuando hablamos de fisiología, ¿verdad? Que es que buscamos la homeodinamia o ese equilibrio dinámico para mantenernos sanos, que hace falta el conjunto, la totalidad, ¿verdad? Hace falta todos los sistemas, ¿verdad? Todos los sistemas, incluyendo el pensamiento. Se determinó la importancia terapéutica de la teoría humoral en eliminar todos los factores homotóxicos del paciente, pues estimular a nuestro cuerpo para eliminar todas aquellas toxinas, todo lo que se pueda considerar toxinas, desde humores dañinos, bacterias, parásitos, virus, hongos u otras toxinas, diluyentes, metales pesados, y no solamente eso, sino que pensamientos y sentimientos negativos. También en restaurar la capacidad funcional de distintas partes de nuestro cuerpo. En la actualidad se sabe que el 90%, entre el 60 y el 90% de las enfermedades son funcionales. O sea, ¿qué significa esto? Que dependen de pequeñas biomoléculas, ¿verdad? Como el zinc, el cobre, el oro, la plata, que nos generan una predisposición a padecer de determinadas enfermedades. Entonces, también un objetivo de la medicina humoral, o sea, de esta visión de la teoría humoral, es restaurar la capacidad funcional. ¿Y cómo se restaura? Pues investigando cuáles son estos pequeños elementos para que nuestro funcionamiento sea correcto. Ok, el concepto humoral también determina que a la enfermedad como consecuencia de errores provocados por autonegligencia en el estilo de vida. Y es entonces en donde la medicina biológica o natural cobra un valor muy relevante. El estilo de vida es determinante para que tengamos un equilibrio dinámico adecuado y podamos funcionar bien y podamos prevenir las enfermedades más que ir hacia un tratamiento determinado. El médico con concepto humoral busca mantener el equilibrio dinámico del patrón del cuerpo. Regula los fluidos, restaura la armonía y mantiene el equilibrio del cuerpo en sí con su entorno. Acuérdense, ya ahora en la actualidad también hablamos mucho de factores epigenéticos, factores del entorno nuestro, ¿verdad? Nuestra bioquímica corporal, como factores del medio que son los que realmente influyen sobre el funcionamiento de nuestras células, sobre la expresión de nuestras células, para que se generen determinadas lesiones a nivel celular, ¿verdad? Y que pues para que vayamos hacia la enfermedad. Entonces el médico con concepto humoral realiza una anamnesis o un estudio exhaustivo, o sea, preguntamos exhaustivamente buscando llegar a conocer al paciente y su estilo de vida. También fundamentamos nuestro trabajo prioritariamente en la prevención de la enfermedad más que en el tratamiento de la enfermedad, sino más bien buscamos conocer al paciente, su estilo de vida y
estimular sus mecanismos de defensa, ¿verdad? Para evitar enfermar. Bien, ¿cómo nace la teoría humoral? Con Kitchinger y sus colaboradores a partir de 1945 dieron a la teoría humoral una explicación racional con metodología médico-científico basada en el sistema de regulación básico. ¿Qué es el sistema de regulación básico? El sistema de regulación básico es un sistema que nos permite mantenernos en equilibrio y se encuentra en este espacio entre las células que se llama espacio intersticial. ¿Cómo está formado? Primeramente, hay en ese espacio hay un sistema de defensa especializado, ¿verdad? Están los macrófagos polimorfonucleares, están las terminaciones nerviosas que llevan información desde ese espacio hacia el sistema nervioso central y también genera una respuesta. Están los capilares arteriales que llevan nutrientes hacia la célula, los capilares venosos que llevan sustancias, también los capilares linfáticos que llevan sustancias desde ese espacio, sustancias dañinas, hacia el exterior de nuestro cuerpo a través de la vía urinaria o a través del sistema digestivo. También están unas células muy importantes que son los fibroblastos que dependiendo de la información que llega a ese espacio se genera una matriz extracelular característica con una sustancia fundamental determinada que nos permite la entrada o salida de sustancias a la célula, ¿verdad? Sustancias que nos nutren, como también la salida de sustancias que son productos del metabolismo celular, ¿verdad? De tal forma que este sistema de regulación estudiado desde Rokitansky hasta Hein en 1989, ¿verdad? Que le dieron una explicación científica a esta teoría humoral y es pues esta teoría la que nos permite ver al individuo como un todo. Bien, en resumen, el pensamiento cartesiano, ¿verdad? Con René Descartes, que es un pensamiento cartesiano, mecanicista y reduccionista, rompe la visión integral, ¿verdad?, de los griegos y crea un planteamiento dual del hombre, ¿verdad? Y empezamos a ver al hombre como máquina, el hombre y sus diferentes partes, y no a la totalidad. Esto lleva a la medicina a un planteamiento organicista, celular y molecular del estado, salud y enfermedad. Bien, luego la visión humoral de la medicina biológica lleva a una mirada integradora de todos los aspectos de la vida del paciente que sean factores en la génesis de la enfermedad, la génesis o el origen de la enfermedad. Es así como nuestra medicina se ha venido enriqueciendo cada vez, ¿verdad? Y venimos integrando no solamente la medicina oficial, sino que en el ámbito de la salud venimos integrando, ¿verdad?, tanto en la medicina oficial como en la medicina biológica, todos estos conceptos de la medicina humoral que son los que nos permiten en la actualidad llevar al paciente, al individuo, desde un estado de enfermedad crónico, agudo o hasta la salud, bien, hasta la salud, ¿verdad? Esto ha sido la clase sobre las diferentes formas de ver a la medicina y cómo hemos evolucionado hasta hoy en día.